Buenas tardes a todos. En nombre de Junta Directiva, le damos una cordial bienvenida. Gracias por su asistencia. Y ahorita vamos a dar inicio. Conforme se vayan presentando, se van a estar mandando los archivos para que estén pendientes. Se les enviará por el correo. Gracias. Queda con nosotros, queda con nosotros el presidente del capítulo Región Norte, el licenciado Juan Carlos Reyes. Hola, buenas tardes. Bueno, acabo de compartir aquí por el chat este primer archivo que lo que contiene en la primera pestaña pues son algunos conceptos que son importantes que vamos a estar aplicando. Lo primero pues es control. Control es cuando una persona tiene el poder para dirigir políticas financieras y operativas para obtener beneficios. Las políticas financieras, pues, son el registro contable, el precio, la asignación del costo, negociaciones de traslado, los costos de pedido. Entonces, las políticas operativas es al extremo de cuestionar cómo debe de funcionar eh, la institución, cómo se hace la atención, ¿verdad? Entonces, luego, ¿cómo se puede mostrar el control? Claro, cuando tiene más de la mitad del capital y eso nos lleva a juntar los estados financieros. Cuando nosotros hacemos consolidación, lo que nosotros hacemos es nos vamos a ubicar como que si usted fuera el contador de la empresa holding, la dueña o madre de todas las empresas. Esa es una controladora. Y la que es más pequeña, pues es la subsidiaria. Una vez que hemos identificado el control, por ejemplo, vamos a ver este caso, que la empresa A tiene el 80% de la empresa B. Entonces, y cuando hay control, pues hay obligación de presentar estados financieros consolidados con todas las subsidiarias. Las NIF incluyen eso, todas las subsidiarias, porque hubo un tiempo cuando se empezaba a hacer consolidación de estados financieros que se recomendaba que uno podía consolidar solo empresas afines. Pero sabemos nosotros que en Honduras hay conglomerados financieros que tienen distintas industrias, que tienen maquila, comercio, producción, finanzas. eh, entonces, ahí lo que implica es proceder a consolidar, es decir, unir todas las empresas de, y presentarlas como un estado financiero. Y en las normas, pues, nos establece algunos criterios o procedimientos de consolidación. Se preparan, ¿qué es lo primero que hacemos? Como ya tenemos los estados financieros, entonces la empresa que puso el capital para que nacieran las otras empresas, esa es la dueña, la controladora. Y como es la que puso el dinero, es la holding, es la dueña. Entonces, esa es la que tiene que tomar los otros financieros y combinar los activos con pasivos, los ingresos con ingresos, los gastos con los gastos. ¿Qué es lo importante para usted si va a ser el consolidado? Estandarizar los catálogos contables para que ahí no esté viendo qué cuenta se parece esta con esta. Aquí se llama clientes, aquí se llama cuentas por cobrar, aquí se llama anticipos, aquí se llama proveedores. Y entonces lo mejor es estandarizar un catálogo contable porque cuando usted empieza a alinear y relacionar los distintos estados financieros, pues va identificando, pero si tiene el mismo código, el mismo nombre, es más fácil.
Entonces lo que hace es suma la empresa dueña con las subsidiarias. Y luego el siguiente procedimiento es eliminar la inversión. Eh, en el caso de la consolidación, nosotros tenemos que tener en mente que son dos estados financieros para efectos de ejemplo, que ya contiene información que fue registrada previamente. Por ejemplo, la empresa que puso el pisto, ¿qué partida hace? Carga inversión y acredita bancos. La subsidiaria, ¿qué es lo que hace la subsidiaria? Recibe el dinero en bancos y acredita capital. Entonces, cuando usted combina las dos empresas, la controladora va a tener la inversión y la subsidiaria va a tener el capital, ¿verdad? Entonces ahí lo que hace es, ¿qué es lo que pasa? La subsidiaria, ese pisto que recibió de capital, lo convirtió en terrenos, en inventario, dio fiado, en cuentas por cobrar. Entonces, si nosotros sumamos la inversión más esos activos que representan el dinero del capital semilla, estaríamos sumando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? El primer procedimiento es eliminar la inversión con el capital, porque cuando usted combine o sume, ya no va a tener inversión, sino que lo que va a tener es como que junte, por ejemplo, el contenido de dos cuartos, ¿verdad? Eh, vaya, que por ejemplo su hijo le diga, eh, véndame el televisor y lo voy a pasar a mi cuarto. Entonces, si se lo voy a pagar en junio, entonces dentro de la misma casa usted tiene una cuenta por cobrar y tiene un mobiliario de equipo. Entonces, si usted dice que tiene una cuenta por cobrar y un televisor, no puede sumar esas dos cosas. No puede decir el televisor vale 5,000 y tengo una cuenta por cobrar de 5,000, son 10,000. No, ¿verdad? Entonces, que lo que hay que hacer, eliminar una transacción, porque al final lo que hay es un televisor que vale 5,000, no 10,000. Entonces, ya nosotros como contadores, ¿qué tenemos que pensar? Hay que eliminar esas cosas que no se dupliquen y alteren la información. Luego, en cada subsidiaria eliminamos el capital, en la controladora eliminamos la inversión y la parte del patrimonio que tenga. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Agarramos una hoja de trabajo, agarramos los saldos de la empresa A, los alineamos, los sumamos con B y luego hacemos los ajustes. ¿Cuáles son los ajustes? Lo primero me dice, elimine la inversión con el capital. Luego, pues usted va a tener una diferencia entre lo que invirtió y el patrimonio que tiene. ¿Por qué? Porque los negocios empiezan con un capital, pero ese capital en la medida que se trabaja produce ingresos, utilidades. Entonces, o puede producir pérdida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted compra o invierte, ese valor lo compara con el patrimonio. Hace 2 años invertí 1,000,000 y ahora el patrimonio es 1,200,000. Ha crecido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo pagué 1,000,000 por algo que ahora vale 1,200,000. Ahí hay una diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me salió bien porque puse 1,000,000 y hay 1,200,000. Ahí hay una ganancia. En las normas eso lo identifica como minusvalía. O puede pasar al contrario, que usted puso un capital de 1,000,000 y empezó con pérdidas. Y o puede tener 1,000,000 o puede tener pérdidas y ahora tiene 800,000. Pagué 1,000,000 por algo que vale 800,000. ¿Vale la pena
hay algo bueno en ese negocio, voy a seguir y voy a recuperar eso. Eso nosotros lo conocemos como plusvalía. Y luego también es que si yo, en este ejemplo que mencionamos, tengo el 80%, ese es el patrimonio controlado. El 20% son los accionistas minoritarios, que las normas lo conocen como participación no controladora. Luego, ¿qué es lo que ocurre también? Entre las empresas se dan transacciones. Empresas que son del mismo grupo hacen transacciones que son un comercio normal. Se da un comercio normal. Si no vean ustedes en el entorno, nosotros vemos en la banca, por ejemplo, grupos financieros, porque en el grupo financiero tienen distinta, vaya, tienen una almacenadora. Eh, el resto de empresas ocupan dónde ir a almacenar esa información. Se hacen contrataciones y lo hacen a nivel de grupo, pero hay una empresa que ocupa cierto perfil y es lo que pasa, que ahí hay transacciones que se pueden aprovechar, ingresos por alquiler del almacén, pero para la otra es un gasto por alquiler. Entonces nos ponemos a pensar nosotros. Al final lo que hay es un registro de ingresos y en el otro lado va a ser un registro de gastos. Pero esas transacciones las eliminamos porque quedan dentro de la misma casa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque decimos nosotros, tuve un ingreso por asear el cuarto de mi hijo, pero mi hijo tuvo un gasto porque me pagó el aseo, pero dentro de la misma casa, los 100 lempiras de acá pasaron allá. Lo que es un ingreso acá es un gasto allá. Y cuando nosotros hacemos el estado de resultado, sabemos que ingreso menos gasto tiene que darnos un valor diferente. Pero como no nos da algo diferente, lo que nosotros hacemos es lo eliminamos. Porque de lo contrario estaríamos duplicando ingresos, duplicando gastos y se va a ver algo exagerado. Son transacciones de comercio normal, pero nosotros las eliminamos para desinformar. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos notas a los estados financieros explicando que los estados financieros pueden verse afectados porque hay transacciones entre las mismas empresas, pero en el grupo, cuando consolido, las elimino. Pero usted puede ir a la nota tal donde puede ver los saldos, las transacciones, donde se puede ver lo que se hace entre ellos. Pero puede ocurrir algo ahí también, que hayan ganancias no realizadas, ¿verdad? Mamá, te di 100 empiras para que me asearas el cuarto y solo aseaste la mitad. Entonces, ¿qué significa? Que solo se ganó 100 empiras, pero la diferencia es una ganancia o una pérdida no realizada, porque puede ser que le diga a la mamá, bueno, ya me pagaste, yo cumplí. Si no lo ves completo, pues entonces ahí pues puede haber una pérdida no realizada. Lo pongo así, ejemplo, entre papá y mamá, porque son al final eh, empresas relacionadas o familiares. ¿Y qué es lo que ocurre a veces? Dentro de las mismas empresas se pueden vender inventario, se pueden vender equipo, se pueden vender un vehículo. Entonces, y pueden darse dividendos entre ellas o puede prestarle a la otra. Por ejemplo, como decíamos, en un grupo financiero, la almacenadora ocupa préstamos. Entonces, pero el banco tiene el pisto.
una va a tener un préstamo por cobrar y la otra un préstamo por pagar. Pero el saldo que está en este lado y en el otro, al final se hace cero, ¿verdad? Está como usted que ande 100 empiras en la bolsa derecha y se lo pasa a la bolsa izquierda, son 200, ¿no? Lo que tiene que hacer es eliminar y dejar el saldo correcto, ¿no? No son 200. Cambió de bolsa, pero es el mismo pantalón. Entonces lo que hacemos es eliminamos eso, evitando que se puedan inflar o duplicar y malinformar a la gente, ¿verdad? Ah, es que todo eso está bien porque es parte del mismo grupo. Y luego, en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Si usted es el contador de la controladora o de la holding, que es la dueña que puso el capital de las demás, usted tiene que llevar las transacciones y esos saldos y esas operaciones. Porque cuando venga el auditor a hacerle la revisión, le va a decir, deme el detalle de las transacciones, deme el detalle de los saldos. Óigame, y en estas ventas que hizo y estas compras, se logró realizar todo. Cuando decimos lograr realizar es si salieron del predio de ustedes. Entonces, ¿cómo podríamos ver esto? Bueno, por ejemplo, imagínense ustedes que las empresas están ubicadas en un mismo predio, en un mismo. Entonces, ¿y qué es lo que va a ocurrir? Que usted va a tener va a tener varias empresas, pero en este caso nos vamos a enfocar en que usted va a tener la controladora y va a tener la subsidiaria. Entonces viene usted y dice que eh, vamos a hablar de un vehículo. La controladora le vende el vehículo a el vehículo vale 100, pero se lo vendió a la subsidiaria en 80. Ah, en los registros contables sale que en esa venta hubo una ganancia de 20. Pero claro, imagínense, estamos hablando de que estamos en el mismo predio, en la misma cuadra. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es, sí, es una transacción comercial normal. Ganó 20, pagó el impuesto de ganancias de capital, le vendió mercadería, hizo la declaración de impuestos sobre ventas, eh, comerciales normales. Pero lo que pasa es que mientras dentro de la misma casa se estén dando transacciones y no salgan de ese ambiente, pues entonces aquí, por ejemplo, aparece un tercero o un particular. Ese tercero o ese particular, pues es alguien que les dice, véndame ese vehículo. Mientras el vehículo esté dentro del mismo grupo empresarial, hay una ganancia no realizada. Mientras el inventario se movió de la bodega de la controladora a la subsidiaria, la ganancia o la pérdida no es realizada. Pero cuando esto sale y pasa, sale del control, sale del predio, sale del grupo. Entonces ya en ese caso uno dice, ah, ok, entonces la ganancia de 20 quedó. Y lo que ocurre ahí es que son, como les decía, transacciones de comercio normal, pero en el caso este pueden darse transacciones que se hacen en los registros contables y no se les da seguimiento. Ahí es donde aparece lo de precios de transferencia.
Porque ya si lo vemos desde el punto de vista fiscal, dicen, hey, estos 20, revisando esa empresa, tiene pérdidas, le están trasladando utilidades. Entonces ya viene el SAR y dice, no, esto no es correcto. Entonces lo que está haciendo, quizás a esta le estoy yendo bien. El precio que le tenía de 100 y le trasladó a 80, no, para mí que eso no está bien. Entonces le dice, haga un estudio para ver si es comparable el precio de esa transacción. Entonces, y aquí, para efectos de consolidación, nosotros lo vemos así, pero hay que llevar, como les decía, control de todas esas transacciones, ¿verdad? Luego, pues, ¿qué otra cosa tenemos que ver? Que lo que nosotros hacemos, que cuando combinamos estados financieros, por ahí en medio puede haber una combinación de cosas que son negocios, algo que produce beneficios y puede trabajar por sí mismo. Entonces, y ahí es donde amarramos el concepto de plusvalía. Si usted combina estados financieros y combina negocios, es porque puede haber plusvalía o minusvalía. Plusvalía en términos sencillos es que usted pagó más de lo que vale. Usted agarra el balance de la subsidiaria y dice que el patrimonio son 800,000 y usted pagó 1,000,000, hay un exceso pagado, pagué más. Es que usted está viendo el balance, pero esa empresa tiene clientes, tiene buena ubicación, tiene parqueo, tiene nombre, maneja redes sociales, entonces eso es, ese no sé qué, es la plusvalía o el goodwill o el derecho llave. Ahí hay algo, un mundo de negocios que usted de repente no ve ahorita. Entonces, la plusvalía lo que hace es, si usted no sabe cuándo va a saber cuánto va a durar ese no sé qué, entonces la norma le dice que lo amortice en 10 años. Pero el Código de Comercio nos da que el crédito mercantil, que es otra forma de llamarlo, se amortiza en 5 años. Es decir, que el crédito mercantil o plusvalía o goodwill o derecho llave es un beneficio fiscal. Y luego otra situación que puede verse aquí, que ya está más desglosado, ¿verdad? Que son las transacciones que se pueden dar. Vender inventarios entre empresas, aunque hay, deben de existir transacciones, como es un comercio normal entre particulares y partes relacionadas, pues ahí lo que nosotros hacemos es asegurarnos que venden conforme al menor entre el costo y el valor realizable. Entonces, si hubiera una asignación de precio distinta, pues decimos que eso nos afectaría en las ganancias o pérdidas no realizadas o a través de precios de transferencia. Igual ocurre con la propiedad, planta y equipo. Hay formas de depreciar, hay tiempos de vida establecidos. ¿Y qué es lo que pasa? Que mientras las ventas se den dentro de las empresas, hay una ganancia no realizada. Si usted mandó un lote de camisas de la controladora a la subsidiaria o de la subsidiaria a la controladora, estamos hablando del mismo predio, del mismo bloque. Entonces, la ganancia que hubo entre ese movimiento, si lo pensamos como familia, fue mover una caja de ropa de un cuarto a otro. La cosa es que venga un particular y nos compre camisas. Ahí pues puede haber ya una disminución de la ganancia no realizada. Salió del predio, del grupo empresarial, sí. Bueno, entonces esa es una ganancia realizada. Mientras esté dentro de los mismos estados financieros del grupo, es ganancia o pérdida no realizada. Y luego también pueden haber impuestos a las ganancias. Los estados financieros que nosotros combinamos o sumamos están afectados por impuestos corrientes, porque usted hizo las transacciones, generó ingresos o gastos, hizo las declaraciones,
generó impuestos corrientes. Pero ocurre algo distinto, ¿verdad? Porque usted en el fondo sabe que hay ganancias no realizadas, pero como es una transacción normal, debió pagar impuestos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ese impuesto, mientras ese vehículo siga trabajando y operando dentro de la empresa, tiene que ir actualizando usted esa ganancia no realizada. Y ese impuesto que pagó cuando hizo la venta, lo va a ir recuperando poco a poco, es decir, en otros años. Y ahí es donde salen los impuestos diferidos. La ley me dice, genera el impuesto, lo paga. Financieramente lo puede recuperar o diferir en el tiempo, ese es un impuesto diferido. Entonces ahí se generan esas cosas, ¿verdad? Que podemos usar o considerar un 25%. Y luego también pueden haber instrumentos financieros, ¿verdad? Que, mira, ahí tengo una cuenta por cobrar y que ya días no me paga. Ah, mira, pasarla a la otra empresa. Entonces hay cuenta por cobrar de una empresa a otra empresa. Pero al final el cliente es duro y nos sigue debiendo, pues. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer ahí? Lo mismo, hay una ganancia no realizada o una pérdida no realizada. ¿Y cuánto te debe? 100.000. Pasarla por 80.000 al otro lado, aunque la norma dice calcula valor presente antes de pasarla. Hubo una pérdida y esa pérdida pues es o no deducible. Se va a recuperar y en cuánto tiempo la voy a cobrar, en 3 años. Pues en 3 años va a haber un impuesto diferido. Y luego, pues, los ingresos, ¿verdad? Que ahí podemos ver que pueden haber distintos tipos de ingresos por venta de mercadería, por prestación de servicios, por alquileres, por intereses sobre préstamos, por dividendos. Entonces ya tenemos las normas de ingresos. Y otra cosa que puede pasar es que yo tengo el 80%. Puedo vender el 5% y quedarme con el 75%. En este caso, pues yo tengo que tener cuidado, no perder el control, más de la mitad, es decir, más del 50%. Si sigo vendiendo, puede que llegue un momento en que ya no tenga que consolidar y tenga que desenredar o desconsolidar o soltar esos estados financieros. Cuando yo compro o vendo poco a poco, la norma me dice que siempre y cuando siga siendo controlada por mí, la diferencia pues va a ir al patrimonio, así como una minusvalía. Pero no es que es una minusvalía, sino que la norma me dice, siempre que usted tenga el control, la diferencia va eh, al patrimonio o a utilidades. Pero si usted pierde el control, pues desamarre toda esa consolidación y revise qué norma puede aplicarle. Ah, bueno, hay una norma de asociadas. Vendí, perdí el control y quedé con influencia, pues entonces ya pasamos a otra norma. ¿Qué es lo que hace? Desamarre toda esa consolidación y ahora ya no tiene que consolidar, sino que usted quedó con una inversión solo con influencia. ¿Y qué dice la norma? Al valor razonable, con cambios al resultado o al costo, si no tiene información para desarrollarlo. Y luego también hay una norma de partes relacionadas. Y ahí es donde usted, que es el que hace la consolidación, usted que es el que tiene la inversión en asociada o inversión en negocio conjunto, pues usted es el encargado de pasar conciliando con los otros contadores. Hey, mira, mándame la información. La venta de inventario que te hicimos en marzo, ¿la vendieron toda o tienen todavía la mercadería ahí? Mira que ocupo determinar la ganancia no realizada, porque si eso ya salió, la ganancia se realizó y no hago ajustes en la consolidación. Pero si todavía la tenés, avísame. El vehículo que te vendí, ¿cómo estamos? ¿Lo tienen o ya no lo tienen? O lo pueden pasar a otra empresa. Sigue dentro del grupo, pues hay que seguir controlando. Porque usted cuando hace la consolidación va a ocupar toda esa información
Si no, pues la consolidación va a quedar incompleta. Van a seguir juntando valores ahí que de repente usted no eliminó, ¿verdad? ¿Y por qué es importante relacionar todas estas normas de lo que puede llegar a suceder entre todas? Porque cuando usted consolida, financieros tienen que estar a una misma fecha y cuando usted consolida, tienen que aplicar todos los mismos políticas contables, porque usted no puede contabilizar a unas con NIF, otras con principios, otras con el criterio del contador, otra porque así le dijeron, y usted suma eso, ya usted va a decir estados financieros consolidados en base a NIF. No, no puede, ¿verdad? Porque, mire, aquí va a venir el auditor y le va a decir, le voy a dar la opinión sobre los estados consolidados. Pero mire, esta empresa contabiliza así y esta de otra forma y esta de otra forma. Entonces, lo siento, pero le voy a dar una salvedad. Muy bonita y toda la consolidación, pero eso no está bien. ¿Verdad? Usted está combinando distintas políticas y criterios contables, que eso a la luz de los criterios normales no tiene sentido, pues, porque es algo que no es comparable. Tal vez para uso interno, pero yo no puedo decir que son de uso general. Puede que le sirva a usted la consolidación, pero para fines internos, porque al final están sumados y está lo que el dueño quiere ver, pero no es eso lo que el público espera. Y entonces, eso es lo que normalmente ocurre, que nosotros deberíamos de conocer. Luego, ya con estos criterios claros, podemos ver una datos de una consolidación. ¿Qué es lo que podríamos ver primero nosotros, verdad? Lo primero que tenemos que hacer es una hoja de consolidación. Nosotros lo que tenemos que aprender de la consolidación, como les decía, si tengo un mismo catálogo contable, va a ser macanudo, ¿verdad? Porque ya le puedo dar hasta que sumar sí, buscar y ya le pongo una fórmula y en las otras hojas está o hago, combino en una tabla dinámica, me queda A, B, es decir, la controladora y la subsidiaria y el combinado. Ya me queda cheque, me queda cuadrado. Pero si cada quien lleva su catálogo contable, cada quien lleva sus políticas contables y le dan o no le dan a veces información, pues quien va a tener el clavo en la consolidación es, porque a veces la gente desconoce, pues, y no podemos dar una opinión sobre el consolidado porque está incompleto. Y no se les agarrar los balances y ya, no es eso, ¿verdad? Entonces, sí, de repente lo primero es combinar, y aquí es una combinación de negocios. Se aplica la norma 19. Luego, pues, lo que hay que hacer es, en esto no vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Que mayorizar, porque si usted hizo bien los ajustes de la consolidación, aquí solo va a postear. Si cargó y acreditó bien los datos, pues le va a cuadrar. Pero si no, pues ya eso es una cuestión de aritmética, ¿verdad? Pero lo correcto es saber estar claro en los ajustes, que era lo que decía. Bueno, la controladora más la subsidiaria, ese es el combinado. Después del combinado hacemos los ajustes. Después de los ajustes es el consolidado. Y así nos queda el estado financiero consolidado. ¿Qué cosas podemos ver cuando ya tenemos la hoja de trabajo? Inversión en subsidiaria. La inversión de la controladora son 12 millones sobre este patrimonio. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Verdad? Esta empresa, la controladora metió 12 millones que vinieron a dar al capital acá, en B, en la subsidiaria.
Pero si usted va a la subsidiaria, no tiene 12 millones. Lo que tienen bancos son 2 millones. Y lo demás del pisto, mire, compré mercadería, difiado, compré el terreno, hice la planta, compré vehículos. Es decir, este pisto está aquí. Entonces yo no puedo decir que tengo, aquí están los 12 millones revueltos en eso. Sí. Entonces yo tengo 12 más 12 son 24. No, ¿verdad? Ya decimos nosotros que eso es inflar. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Eliminar la inversión con el capital, que es lo primero que nosotros vemos aquí en los ajustes de la eliminación. Pero tenemos que ir trabajando o haciendo como un papel de trabajo y estar al tanto de la información. Usted como contador de la holding y encargado de la consolidación, tiene que recabar toda esta información. ¿Todas son en lempiras o hay alguna en moneda extranjera? Porque claro, hay una norma de transacciones en moneda extranjera. No, todas están en lempiras. El impuesto sobre la renta, ¿cuánto es? Mire, algunas ganan más de 1 millón, otras ganan más o menos. A veces hay aportación solidaria, a veces no, pero establecemos nosotros, bueno, para consolidar vamos a usar como política 25%. La estructura, ¿cómo está el grupo? Bueno, que eh, la dueña es A, la controladora. B es la subsidiaria, puso el 80% del capital. Otra cosa es cuándo se cumple el control y cuándo es la fecha de adquisición. Mire, la fecha de adquisición fue el 1 de enero. Entonces, esos 12 millones que usted dio fue el 1 de enero. Sí, fue el 1 de enero. Yo voy a hacer la consolidación el 31 de diciembre. Eso significa que el 1 de enero el patrimonio de la subsidiaria era 15 y el 80% es suyo. Sí, eso me da 12 millones. Bueno, si usted pagó más de 12 millones, es plusvalía. Si pagó menos de 12 millones, es minusvalía. La plusvalía es un activo intangible que se amortiza a 10 años. La minusvalía es una ganancia que se registra en las utilidades del periodo de la consolidación. Bueno, entonces ahí, ¿qué más ha pasado durante el año? Pues mire, la controladora A le vendió a B inventario por 5 millones, pero eso costó 4 millones. Ahí en el consolidado, pues hay una utilidad de 1 millón. Pero, y ese inventario sigue todavía en la subsidiaria. Sí, fíjate que no han movido nada. Es más, para decirle, siguen todavía ya en la, en las oficinas de la controladora. No hemos ni ido a traerlo. Es decir, que no ha salido, pero ni de la que vendió. Y menos han venido particulares. Pucha, entonces ya viene usted, esa no es utilidad. Esa es una ganancia no realizada. No, mira, fíjate que ya me acordé, me mandaron la información y el 31 de diciembre solo es el 40%. Entonces, si le vamos buscando sentido a esto, ¿qué es lo que nosotros podríamos ver? Que en este balance, en el balance de la que vende, su inventario vale 4 millones. Pero cuando la pasa al otro lado, al otro balance, su inventario aparece con 5 millones. Pero como no se ha vendido nada, con una partida usted movió el inventario y le subió de valor. Hubo una ganancia, no, pero no se ha realizado. Lo que hizo fue inflar el valor del inventario. ¿Qué tengo que hacer?
reversar ese valor del inventario. Pero no es que voy a reversar la partida. Las transacciones entre empresas del mismo grupo son normales, comercio normal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, solo cuestionar la utilidad. El inventario está inflado por 1 millón por una ganancia no realizada, pero usted me dice que el 40% es lo único, el 60% ya se vendió. Ah, entonces la ganancia que se realizó, excelente. Significa que aquí el 40% es ganancia no realizada. Entonces, cuando usted hizo la declaración, usted hace la declaración por una utilidad de 1 millón. Es obligación, ¿verdad? Porque uno no va a ir a darle explicaciones al SAR que es que mire, como son transacciones entre partes relacionadas, no emití factura, solo hice las partidas. No genera el impuesto sobre venta y igual pues la utilidad no voy a pagar impuestos porque como no lo hemos vendido todavía siguen las bodegas dentro de las mismas empresas. No, hombre, ahí nomás lo enchachan, ¿va? Entonces eso no, eso. Las transacciones entre empresas del mismo grupo se dan y se aceptan como un comercio normal, ¿verdad? Porque de repente es que una produce, compra, la otra distribuye, comercializa, porque es la que tiene que la plataforma, la facturación, los canales. Entonces, ya en eso, pues, ajá, imagina si el SAR está preocupado por los precios de transferencia y nosotros llegamos con esa historia, pues ahí nomás, ¿verdad? Ya nos metimos a un problema. Bueno, entonces ya aquí ustedes hacen transacciones para trasladar utilidades, ¿verdad? Y todavía reconoce que es para no pagar impuestos, porque son transacciones que usted las hizo solo por eh, hacerlas, porque le dijeron, eso no. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Como es una transacción normal de comercio, yo tengo que pagar impuestos sobre esa utilidad. ¿Y cuánto? El 25. Pero como todavía el inventario se va moviendo lento, solo ha salido el 60, me faltan 400.000. Y esos 400.000, pues, es un impuesto que voy a recuperar. Es un impuesto diferido. ¿Cuándo lo voy a recuperar? En el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener claro yo? La venta se realizó, la utilidad generó, pagué el impuesto sobre la renta, porque esos son los impuestos corrientes. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Como el inventario todavía no se ha movido de las bodegas del grupo consolidado, pagué 250.000, pero me faltan 100.000. Entonces eso lo voy a recuperar en la medida que yo vaya vendiendo. Entonces ese es un impuesto diferido. ¿Y en cuánto tiempo va a terminar de vender ese 40%? 2, 3 años. Ah, bueno, ese es un impuesto diferido. Impuesto corriente son los 250.000 que declaró y pagó al SAR. Entonces, luego pues, ya cuando tenemos claro el panorama, empezamos a hacer los datos para los registros contables. El 1 de enero desembolsó 12 millones para tomar el 80% de B, que B en ese momento tenía 15 millones. 15 millones por el 80% son 12 millones. Luego, la diferencia son los accionistas minoritarios, el 20%. Pero como yo voy a hacer la consolidación al 31 de diciembre, la parte no controlada o los accionistas minoritarios es los 16 millones que tenemos en el balance, que son estos que tenemos ahí. De esos 16 millones que voy a consolidar, ¿cuánto es mío? Bueno, el 20% es ajeno, lo mío solo es el 80%. Entonces es una participación no controlada. A ver,
¿Hay diferencias entre la inversión y la porción que me toca de la subsidiaria? No, ¿verdad? Si la inversión fuera mayor, hubiera plusvalía y debo amortizarla. Si la diferencia fuera menor, hay minusvalía. Es una utilidad del ejercicio. A ver, cuando yo compré, el patrimonio era 15 millones. En este momento que estoy haciendo la consolidación tiene 16 millones. Es decir, subió 1.125.000. De eso que ganó, el 80% es mío. Hay un crecimiento en el año. Pero entonces, ¿cuánto sería lo que está a mi favor? Pues 12 millones más 900.000. Y la diferencia que 3.225.000 es de los accionistas minoritarios. La norma me dice que lo primero es eliminar la inversión con el capital. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo eliminamos un pasivo? ¿Qué naturaleza tiene un pasivo? La naturaleza es acreedora. ¿Cómo elimino? Cargándola. Entonces, en el consolidado, ¿verdad? Entonces lo que hacemos nosotros es, si elimino el capital social, la naturaleza es haber. Lo elimino con un debe. Las utilidades retenidas, naturaleza haber, lo elimino con un debe. Y luego, pues, la inversión, la naturaleza es debe, lo elimino con un haber. Pero lo que voy a hacer es sacar lo que es mío. De los 16.225.000, el 20% es ajeno. Los accionistas minoritarios, que en la norma lo llaman participación no controladora, que son los 3.225.000 que calculamos. Pero el patrimonio son 16.125.000. Para que me cuadre, lo que me falta es el crecimiento de 900.000. Y ya hicimos el primer punto de eliminación de inversión con capital. ¿Qué es lo que pasa también? Habíamos vendieron entre empresas del grupo. Cuando hay transacciones de venta o de servicio entre empresas del grupo, ¿qué me preocupa a mí? Bueno, al final lo elimino y lo que voy a hacer es informar en los estados financieros. ¿Cómo elimino la venta? La naturaleza es haber. ¿Cómo lo elimino? Con un debe. Costo de venta, la naturaleza es debe. ¿Cómo lo elimino? Con un haber. Pero de ahí, por diferencia, decíamos que hay 1 millón, pero de ese millón, la venta entre empresas no se dos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces el inventario está inflado con 400.000 y los ajustes al inventario van contra costo de venta. Y lo que hacemos ahí, pues, es disminuir los inventarios. Pero ¿qué era lo que decíamos nosotros? Yo pagué impuestos sobre la renta sobre 1 millón, que son 250.000 de impuestos sobre la renta. Pero de ese millón hay 400.000 que no debía haber pagado. Pero yo no voy a pelear con el SAR que no le voy a pagar, sino que voy a hacer una conciliación y me aparece un impuesto diferido. Porque como hay una ganancia no realizada, ¿verdad? Extracontable, recuerden que la aplicación de NIF o la consolidación es extracontable, es una hoja de Excel que nosotros la trabajamos. Entonces, en mis cuentas, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo aquí tengo un activo por impuesto diferido, es decir, como una cuenta por cobrar al SAR.
pero no la voy a llamar así, sino que es un activo por impuesto diferido, un derecho a recuperar 100.000. Entonces, yo corrijo mi estado financiero y digo que el gasto de impuestos fue 250.000, pero como no se ha realizado financieramente, fiscalmente sí, con 250.000, reverso 100.000. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer si el SAR se interesa en la consolidación? Mire, aquí está la declaración, yo le pagué sobre 1.250.000 lempiras. ¿Por qué tengo ahora 150.000? Ah, porque hay un impuesto diferido que en la medida yo siga vendiendo, por eso aparece 150.000. Y ese 100.000 es un derecho que yo tengo acá. No, pero yo no le voy a devolver. Yo entiendo. Si yo no vendo es inventario, es problema mío, porque ya lo facturé y tributé. Entonces, ya con ese caso, lo que nosotros llegamos es a mayorizar, como les decía, todas las transacciones y ya nos queda el estado financiero consolidado. Ya cuando usted va a consolidar, pues ve mostrar o va a presentar los estados financieros consolidados, usted ya lo presenta eso con las notas respectivas, ¿verdad? Entonces, este es el primer caso que podemos ver, ¿verdad? Que es lo más relevante que podemos desarrollar ahorita, ¿verdad? Vamos a ver otro caso. Creo que vamos a ver bueno, les he compartido otro, ¿verdad? ¿Qué otra cosa puede suceder, ¿verdad? Otra cosa que puede suceder es eh, que los datos varíen, ¿verdad? Que la dueña es el 80% y que la inversión fueron 1.600.000. El patrimonio ya es distinto, es 1.500.000. Entonces decíamos que usted hizo una inversión de 1.600.000, pero cuando mira el balance, el patrimonio es 1.500.000. Pucha, dice usted, ese 1.500.000, el 80% me corresponde. Entonces estamos hablando de 1.200.000. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Yo voy a hacer la consolidación al 31 de diciembre y ya el patrimonio a enero de 1.500 al 31 de diciembre es 1.550. Para hacer la consolidación, yo sé que el 20% es de los accionistas minoritarios. Pero como ya veo que los números son distintos, tengo que determinar si hay diferencia entre lo que yo desembolsé, que es 1.600.000, y la porción que me corresponde, que es 1.200.000. Ya pude ver que el capital también creció en 50.000 lempiras. Esos 50.000 lempiras, el 80% es mío.
es decir, 40.000 es mío. Pero ¿qué es esa diferencia? Esa diferencia es que pagué más de lo que vale. Cuando pago más, estoy pagando un no sé qué, que esa es la plusvalía. Que decíamos que la plusvalía, si tiene vida infinita, le ponemos 10 años. Tony, Pero, diga, no se está viendo si está compartiendo pantalla. perdón, perdón, y ahora, Está, ahora sí. El bien. archivo, ¿será que lo puedes subir por ahí también? Es que no puedo compartirlo por acá, fíjese. Y sí, lo mandé también por aquí, Ah, por ok, Zoom. Sí. ok, gracias. Gracias. Bueno, entonces decíamos que hice una inversión de 1.600.000 sobre algo que vale 1.200.000. Hay una plusvalía o un crédito mercantil o un derecho llave o un goodwill. Y decíamos que en el Código de Comercio de Honduras se amortiza en 5 años, financieramente en 10 años. Ahí podemos notar que hay un impuesto diferido. Y decíamos también que del patrimonio que voy a consolidar a diciembre, el 20% es ajeno, que son los accionistas minoritarios o la parte no controlada. Y podíamos ver también que el capital, cuando yo compré el 80% era 1.500.000, ahora son 1.550.000. Entonces nos vamos a la hoja de consolidación. Y en la hoja de consolidación, pues podemos notar lo que habíamos visto antes, ¿verdad? Lo primero, eh, combinar activos con activos, es decir, viendo cuenta por cuenta, sumar ya cuando tenemos las líneas para tener el combinado. Antes viendo si por medio de los criterios de la norma aplica como combinación de negocios. Sí, son negocios. Porque imagínense si no es negocio, ¿para qué va a estar combinando y consolidando empresas quebradas, ¿verdad? Si eso pone en duda los impuestos diferidos y si no se pueden recuperar, ¿para qué los va a contabilizar? Y usted prepare estados financieros para uso futuro, pero si ya todo está reventado, ¿para qué va a poner a hacer todo eso? Entonces, ¿qué es lo que empezamos a notar? Decíamos nosotros, recuerdo que este 1.600.000 que puse en esta empresa se convirtió en lo que hay acá. Con ese pisto que les di, tienen propiedad, planta y equipo. Prácticamente ahí está el millón que yo puse. No puedo sumarlos porque si pongo acá 1.600.000 y aquí va también, me va a salir que son 3.200.000. No, hombre, si solo fue que me cambié de bolsa. Esta es la bolsa derecha y me lo pasé a la bolsa izquierda. Son 1.600.000, no son 3.200.000. ¿Qué tengo que hacer? Eliminar esa inversión con la cuenta que se refleja. ¿Cuál? Capital y utilidades acumuladas. Bueno, como les decía, luego aquí abajo si los ajustes de la consolidación los hacemos bien, después de mayorizar y sacar el consolidado, pero ahí ya esa es tarea de ustedes que sigan traveseando los ejercicios, ¿verdad? Que ese es el propósito. Bueno, entonces ya cuando tenemos los datos, ya es un poco más fácil el avance, ¿verdad? ¿De cuál es la primera partida? Eliminar el capital y eliminar la utilidad acumulada. ¿Qué naturaleza tiene? A ver, ¿cómo la elimino? Con un cargo.
a la diferencia entre lo que yo pagué y lo que estoy recibiendo o tengo derecho, hay un activo intangible. Entonces ese activo intangible es la plusvalía comprada, que en Honduras la conocemos como crédito mercantil o derecho llave o goodwill, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos? Eliminamos la inversión. ¿Qué naturaleza tiene? Debe. ¿Cómo lo eliminamos? Con un haber. Pudimos ver que el patrimonio no controlado o la parte de los accionistas minoritarios es el 20%, que son 310.000. Pudimos ver también que el patrimonio creció en 50.000 y de eso el 80% es mío. Entonces, pues nos cuadra ambos lados, 1.950.000 y 1.950.000. ¿Qué otro ajuste se deriva para la consolidación? A la plusvalía. Según las normas, se amortiza a 10 años. Y como esto ocurrió en el 2025, hay un gasto de amortización y reconocemos la amortización acumulada. Y luego, pues, ¿qué ocurre? Ocurre otra cosa, que decíamos que hubo una venta de inventarios. Una empresa le vendió mercadería a otra por 500.000 y al final, pues, ahorita que hacen el inventario, me mandan el dato y me dicen, fíjese que lo que compramos dentro del mismo grupo, el 40% sigue todavía aquí. Ah, entonces ya ustedes se va entrenando que lo que se vende entre el grupo y no sale a terceros, la ganancia es no realizada. Claro, cuando usted vendió, pagó el impuesto, ¿verdad? Hizo la declaración, pagó el 25%. Claro, el 25% que pagó, de esa parte una la va a recuperar, que es el impuesto diferido. ¿Que cuánto es? Se ganó 100.000 y la ganancia no realizada es el 40%, que son 60.000, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recuerden que cuando hay venta de inventario entre empresas del grupo, lo que ocurre es que mientras no sale dentro de los balances, lo que ha hecho usted es inflar el valor del inventario o el valor del activo fijo. Entonces, lo que hace es elimina esa transacción y la ganancia no realizada, ¿verdad? Para evitar inflar los estados financieros, que no se dupliquen esas transacciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La venta fue 500.000, la eliminamos con un debe, porque su naturaleza es haber. Eliminamos el costo de venta con un crédito, porque su naturaleza es debe. Y luego, pues, la ganancia no realizada. Ah, eso significa que en inventarios está inflado por la ganancia. Pues voy a reversar esa ganancia no realizada con inventarios contra el costo de venta. Y luego, pues, calculo el impuesto diferido. ¿Qué es el impuesto diferido? Bueno, pagué impuesto sobre la renta sobre inventario que todavía no he vendido. No puedo ir a pedir reembolso, como les decía, pero lo que sí tengo que hacer es ponerme las pilas a vender y recuperarlo. Entonces ese es un impuesto diferido que yo lo voy a recuperar. Y lo que hay que hacer es una conciliación, porque si miran el consolidado y mira el SAR, ¿qué impuesto va a recuperar? No, una ganancia no realizada. Yo pagué el impuesto. Eh, Recuerden también que lo que es fiscal se trata fiscal. Lo financiero no es que vamos a ir a entrar en conflicto, sino que
este valor lo separo y cuando hago la conciliación ya usted dice pagué esto, pero algo que no he realizado tengo que recuperarlo y en mis controles es 15.000 empiras. ¿Y a qué se debe? De la venta de marzo o de la venta de julio todavía no se ha realizado tanto y ese impuesto lo pagué. Y recuerden que los estados financieros base a NIF son financieros, es decir, de flujos. Es decir, en esa transacción lo que ocurrió es que inflé los activos, aumenté el flujo de salida de impuestos que tengo que recuperar y reversar ese valor. Eh, Recuerden que esto también nos ayuda a nosotros para hacer una planificación fiscal. Eso es la parte interesante de las NIF, ¿verdad? Y luego, pues, eh, ¿qué ocurre? Ocurre otra cosa, ¿verdad? Que eh, así como vendemos inventario, podemos vender también otro tipo de bienes. Vendimos un activo fijo, ganamos 60.000. ¿Qué es lo primero que va a hacer usted? Ey, ¿sigue dentro de los balances consolidados ese movimiento de activos? Sí, es una ganancia no realizada. Bueno. Entonces, esa ganancia no realizada, ¿cuánto es? Mire, según los datos, son 60.000 ganamos. Y como no se ha realizado, cuando se hizo la venta, usted pagó impuestos. Y cuando hizo la depreciación, tuvo un gasto deducible, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reconocemos, pues, eh, el efecto de la depreciación y calculamos, pues, el impuesto diferido que vamos a recuperar. Puede ser que vaya actualizando los datos por medio de la depreciación y en algún momento se explotó o operó toda su vida económica y se fue consumiendo esa ganancia no realizada. Y el impuesto diferido pues va a ir disminuyendo en esa forma. Por eso es que usted tiene que llevar control para al momento de hacer la conciliación. Y luego pues tenemos dividendos que pueden haber entre grupos, ¿verdad? Que pueden haber en este caso, permítame que, perdón que tenía una llamada. Bien, entonces, y luego pues pueden haber otros tipos de transacciones que se dan dividendos entre empresas del grupo, ¿verdad? Entonces, lo que se hace pues elimina esa transacción, ¿verdad? Que los ingresos que se reciben, como tienen naturaleza ver, se eliminan con un debe, ¿verdad? Entonces, y luego pues eso se lleva a postear y actualizar la hoja de consolidación, ¿verdad? Entonces, esta es otra situación que pueden tener, ¿verdad? Vamos a ver, creo que por aquí tengo, vamos a ver otra. Bueno, entonces pregunta si hay casos de empresas inactivas que aún tienen activos legalmente a nombre de la empresa. Eh, sí, sí, ¿verdad? Todo eso se consolida, ¿verdad? Entonces, ahí lo que hay que tratar de hacer es asegurarnos si están bajo las mismas políticas contables, ¿verdad? Si el terreno está al costo y los otros en las otras empresas están a valor de mercado,
para que al combinar se combinen del mismo, bajo las mismas políticas, ¿verdad? Vamos a ver eh, estoy compartiendo nuevamente, tal vez me confirman si lo ven. Sí, solo que ahorita no, el segundo archivo no lo veo yo acá reflejado, fíjese, para que puedan llevar la lectura a ellos. Gracias. Vamos a ver. Ah, permítame que. Bien, tal vez hoy ya les llegó bueno, les mandé los otros. Sí, ya se está viendo también la pantalla. Ya en este caso lo que vamos a hacer es omitir la hoja de consolidación, porque como les comentaba, lo importante en este caso es que nosotros pues podamos, ya la hoja de consolidación es mayorizar prácticamente, ¿verdad? Ya ese es otro tema. Bien, ¿qué podemos ver en este caso? ¿Verdad? Que la controladora presta servicios administrativos a la subsidiaria por 200.000 empiras. Entonces, para luego pasar a pues un negrita así, listado que nosotros entregamos. Y esto lo va a escalar. bueno, entonces, así como cuando hay ventas, hay ganancias o pérdidas no realizadas, también cuando hay servicios, puede que hayan ganancias o pérdidas no realizadas. Porque si la empresa es una empresa de servicios, pues brinda los servicios con un margen de ganancia para particulares o para propios, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos es em, llevar control de esas operaciones también, ¿verdad? Y así como le asignamos precio a los activos
y le asignamos precios al inventario y le asignamos precio también a los servicios, pues sigue afectándonos el precio de transferencia, porque ese servicio tiene que tener el mismo valor eh, que a un particular, y para documentar cuando es algo distinto y que sea comparable, hacemos el estudio de precios de transferencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos notar en este caso? Que es una empresa que brinda servicios a la subsidiaria por 200.000 lempiras. Ahí pues le gana el 20%, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La utilidad dentro del grupo de repente no se ha realizado, ¿verdad? Se contabiliza el servicio, pero no se realiza. En este caso, pues, es una utilidad no realizada. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Pues hay que hacer un ajuste. Luego también, dentro de las mismas empresas, como cualquier otro comercio, se prestan dinero y se prestan una tasa de interés. De nuevo, pues, la tasa de interés, ¿qué es lo que trata de asegurar el precio de transferencia? Que si le prestaron a 10, en teoría todos los préstamos andan en esa tasa. Y si es algo distinto, pues hay un riesgo de asignación de precio, de transferencia de dinero o de servicios. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues revisar si esos intereses eh, se devengan y se pagan y se cobran. De nuevo, pues, si no, pues habría ahí ganancias no realizadas. Y aquí vamos a ver un elemento más, que cuando se dan transacciones entre empresas, usted empieza a hacer registro, ¿verdad? Usted le va a brindar un servicio a la subsidiaria, va a tener eh, cuenta por cobrar a la subsidiaria y va a acreditar ingresos por servicios. La subsidiaria, ¿qué va a hacer? Va a cargar un gasto por servicios y va a acreditar cuenta por pagar a la controladora. Es decir, que así como mirábamos al inicio que van a haber transacciones, también a haber saldos entre empresas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar, ¿verdad? Que aquí, ¿qué es lo que identificamos? Un servicio por 200.000 lempiras que está por cobrar entre compañías. Y hay también préstamos por pagar y cobrar entre compañías. Y eso involucra también intereses entre compañías, ¿verdad? Y como no los ha cobrado, pues, ¿qué es lo que hace la controladora? Cuentas por cobrar a la subsidiaria y acredita ingresos por intereses. ¿Y qué es lo que hace la subsidiaria? Gastos por intereses, cuenta por pagar a la controladora. Entonces, de nuevo, control y monitoreando a los contadores de las subsidiarias, porque usted al momento de eliminar le va a decir, mira, aquí me aparece que me debes, tenés allá que te debo. No, bueno, entonces son errores que esos van a afectar la consolidación, porque cuando no hay conciliación, eso afecta el patrimonio, ¿verdad? Por diferencia, se tiran a utilidades acumuladas o pérdidas acumuladas. Eh, pero lo importante es, como decíamos, que todas las transacciones estén registradas bajo los mismos criterios y a la misma fecha. Entonces, si sabemos que en intereses, en el otro lado va a estar, hacemos, pues eliminamos la cuenta por cobrar. ¿Cómo se elimina una cuenta por cobrar? Poniéndola en un crédito, porque su naturaleza es debe. La cuenta por pagar de intereses, su naturaleza es haber. ¿Cómo se elimina? Con un debe. Entonces ya ahí en ese caso, en el consolidado no tienen que aparecer esos datos, ¿verdad?
Luego también decíamos el préstamo. Préstamo por cobrar en un lado y préstamo por cobrar en el otro balance. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Eliminar, así como eliminamos las transacciones, eliminamos también los saldos. Eliminamos los saldos en cuentas entre company y eliminamos los préstamos entre company, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que hicimos aquí fue 500 lempiras que estaban en la bolsa derecha, se los pasó al final, pues no hizo nada. Y lo que hace usted en la consolidación es evitar inflar con esos valores. ¿Qué es lo que hace entonces? Elimina el préstamo por cobrar con un haber, porque su naturaleza es debe. Elimina el préstamo por pagar con un debe, porque su naturaleza es haber. Es decir, elimina usted esa transacción del consolidado. Nuevamente, lo elimina porque cuando usted haga las notas a los estados financieros, va a reportar. A continuación, las transacciones y saldos entre compañías. Los saldos entre compañías son 250.000. Los préstamos entre compañías son 500.000. Lo primero que se le ocurre a usted, estas transacciones entre empresas relacionadas y estos saldos se debieron eliminar en la consolidación. Entonces, claro, usted puede ver cuánto hay y si hay cuentas por cobrar afiliadas, ¿verdad? Entonces, luego pues eliminamos los saldos entre cuentas, los saldos entre préstamos y nos faltaría eliminar la transacción. ¿Cuál es la transacción? Que en una es ingreso financiero que se elimina con un debe porque su naturaleza es haber. Y eliminamos el gasto financiero en el otro lado con un haber porque la naturaleza del gasto es debe. Y esa transacción la eliminamos igual que los saldos. Eliminamos los intereses y eliminamos también el servicio. ¿Por qué lo eliminamos? Porque en uno va a ser ingresos por servicios. Como eliminamos un haber poniéndole un debe y la otra pues es un gasto con un haber porque su naturaleza es un debe. Eliminamos la transacción por servicio y eliminamos la transacción por intereses. Eliminamos el saldo por el préstamo y eliminamos el saldo por cuentas entre compañías. ¿Qué es lo que nos falta todavía? La ganancia no realizada, ¿verdad? Que el contador de la subsidiaria nos dice todavía hay una ganancia no realizada ahí, ¿verdad? Eh, ¿Cuánto fue la ganancia? Decíamos que la ganancia fue, eh, el servicio fue por 200.000 y el costo fue por 160. La ganancia no realizada es 40.000. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros aquí, pues, podemos hacer una sola partida continuando aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eh, el gasto realizado entre una es 160 y el ingreso realizado en otra es 60, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros lo que hacemos aquí es, eh, si sabemos que el costo es 160.000, eh, lo podemos hacer en una sola partida con 60.000 para que tengan ese cuidado. Y lo que hacemos aquí es para no repetir, en este caso yo estoy reversando el gasto por servicio con esos 40.000, ¿verdad? Porque al final lo que hay es una ganancia no realizada de 40.000. 200 menos 160 es 40.000. Pero claro, yo hice la declaración y pagué el impuesto sobre la renta. Que no he realizado el servicio es otro cuento. ¿Cuándo lo voy a realizar? El SAR no le interesa. Me pagó impuestos, pero yo no le devuelvo nada. ¿Cómo lo voy a recuperar?
brindando el servicio. ¿Cuándo lo voy a brindar? Más adelante. Bueno, entonces lo ponemos como un activo por impuesto diferido. Y para efectos de presentación disminuimos el impuesto corriente. ¿Por qué? Porque yo pagué el impuesto sobre la renta sobre todo. Entonces disminuyo el impuesto corriente, pero reconozco el impuesto diferido, ¿verdad? De nuevo, hay que hacer una conciliación porque el SAR me va a preguntar, ¿y por qué tiene menos impuesto reportado y según las declaraciones me pagó más? Ay, por los impuestos diferidos. Yo pongo un valor ahí que voy a recuperar después. Entonces, bien, ahí tenemos otro escenario, ¿verdad? Ya les compartí ahí, vamos a ver qué otro vemos. Vamos a ver el que termina en 3. Bien, ahí les estamos compartiendo. ¿Qué otra cosa puede ocurrir, verdad? Que los accionistas minoritarios, perdón, se comparte, se ve la pantalla. Sí, se mira. Ah, bueno. Bien, entonces, otra situación que puede ocurrir es, bueno, este negocio está, esta empresa está buena. La subsidiaria, yo tengo el 80% y los accionistas minoritarios, hay unos que quieren retirar, ¿verdad? Entonces, y cuando vamos a asamblea, yo les digo, está bien, ¿cuánto venden? El 10%. Bueno, yo lo voy a comprar. Entonces yo paso de tener el 80% a tener el 90%. Entonces, ¿y cuánto quieren por ese 10%? 180.000 empiras. Ah, bueno, entonces ya lo llaman a usted y le dicen, hey, fíjate que me venden el 10% de B. ¿Cuánto tienen el capital? 1.500.000. Ah, bueno, el 10% de eso, 150.000. Ajá, y voy a pagar 180.000. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pues va a haber una plusvalía. Pero decíamos que cuando cambia el porcentaje, ahí ya no vamos a hablar de plusvalía ni minusvalía porque lo reconocimos en la contabilización inicial, ¿verdad? Entonces la diferencia va a ir contra el patrimonio. Y entonces empezamos a echar los cálculos. Adquirimos el 10% de 1.500.000, somos dueños de 150.000. ¿Cuánto pagamos? 180.000. ¿Cuánto vale? 150.000. En términos generales sería una plusvalía, pero como ya soy el dueño, lo que voy a hacer es ajustar el patrimonio. No puedo modificar la plusvalía que contabilicé ahorita. Entonces ese ajuste va al patrimonio. Entonces, ¿qué registro contable hacemos? Pues tenemos los accionistas minoritarios, ¿verdad? Que los accionistas minoritarios o la parte que no controlaba, antes había 310.000, creo. Pero yo lo que voy a hacer es disminuirla, porque ya disminuyen los accionistas minoritarios y eso salió de efectivo. Y luego, pues, la plusvalía me dice que cuando yo ya soy el que consolida, el ajuste va contra el patrimonio o utilidades acumuladas. Entonces, en este caso, los 30.000 afectan el patrimonio. Entonces, ¿qué registro hacemos?
disminuimos los accionistas minoritarios. Por el exceso pagado, me dice la norma, contra patrimonio. Y el cheque, pues, no hay por dónde, ahí es banco, ¿verdad? Salida de bancos. Si pudiéramos visualizar la hoja de consolidación, pues miraríamos algo así, ¿verdad? Bueno, ahí es se me borró un cero. Recuerden que ahí es el 10%, no el 0.1, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los accionistas minoritarios baja de 300,000 a 150,000 porque acabo de comprar 150,000. Me costó un poquito más, me costó un poco más. Bueno, pero eso, según la norma, como yo ya consolido, no puedo modificar la plusvalía ni lo que corresponde es pasarlo a utilidades acumuladas. Si pudiera ver el extracto del estado de la consolidación, el ajuste que se agregaría sería este, ¿verdad? Disminuir el efectivo, disminuir los resultados acumulados y disminuir los accionistas minoritarios. De nuevo, ¿verdad? ¿Cómo disminuyo los accionistas minoritarios? Naturaleza haber, lo disminuyo con un debe. Pagué de más, disminuye mi patrimonio. Bueno, ¿cómo lo disminuyo? Con un debe, porque la naturaleza de las utilidades es en el haber. ¿Y qué acredito? Efectivo, ¿verdad? Entonces, naturaleza es debe. Si me sale pisto, lo disminuyo con un haber. Y esta pues sería otro tipo de transacciones que se pueden dar. Ahora vamos a ver otro tipo de transacción que se puede dar. Y el otro tipo de transacción que podemos hacer es, así como nosotros compramos, puede ser que en algún momento querramos nosotros vender. Vamos a ver, a compartir. Aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Continuando la historia, ocurrió algo distinto, ¿verdad? Nosotros hicimos la compra en julio, tenemos el 90% de B, ¿verdad? Pero el 1 de octubre viene un tercero y nos dicen, hey, véndame el 60% de esa empresa. Y yo me voy a quedar con el 30% porque tenía 90. Entonces, ahí es distinto. Yo estoy vendiendo. Bueno, pero yo consolido cuando soy el dueño de la mayoría, más del 50. Pero si yo voy a vender el 60, quedo con 30. Entonces, es decir, yo ya no tengo el control de esa subsidiaria. Lo que puedo hacer es influir, opinar, insistir y dar ideas. Puede que me escuchen o puede que no me escuchen, pero ya perdí el control. Ahora paso a influir. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Desconsolidar. Es decir, ya no puedo seguir consolidando. Y esa empresa B para mí se convierte, no deja de ser subsidiaria y ahora es una asociada, que ya es otra norma, inversiones en asociadas. Ya no es la norma de consolidación de estados financieros. Entonces, ¿y cuánto quiere por el 60%? Deme en efectivo 1,50,000, ¿verdad? Entonces yo ya prácticamente paso a tener menos. ¿Cuánto es el patrimonio de la empresa? 1,600,000. Entonces
empiezo a hacer los registros contables para desarmar y dejar de aplicar ya la consolidación, ¿verdad? Y empezamos a echar los primeros cálculos. El patrimonio de B es 1.600.000. Cuando tenía el 90%, ese es 1.440.000. El 10% son los accionistas minoritarios. A ver, me dicen que me dan 1.050.000. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ya en este caso, el 30% con el que yo me quedo ya vale menos, ¿verdad? Entonces ya vale 480.000 empiras. Después de haber tenido 1.440.000, paso a tener 480.000, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo pisto por 1.050.000 y un título que vale 480.000. Ahí lo que tengo en esta empresa son 1.530.000. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al final, pues, de esta transacción yo tenía 1.440.000 y me estoy quedando con 1.530.000, ¿verdad? Es decir, que termino ganando 90.000 empiras. Y cuando yo vendo un activo, ya no puedo usar el 25%, porque cuando vendemos activo deja de ser el 25% y las ganancias de capital se paga un 10%. Entonces, si hubiera un impuesto diferido, ya sería sobre 10.000, ¿verdad? Porque es la tasa de ganancias de capital. Depende de la transacción, ¿verdad? Eh, lo que nosotros tenemos que tener claro, jóvenes, es, por ejemplo, acabo de presentarle yo una ganancia de capital en venta de activos. Si reflexionamos un poco, ¿por qué allá usó el 25%? Y ahorita, ¿por qué está usando el 10%? Recuerde que cuando usted tiene control, usted puede establecer las políticas. Usted tiene el control. Yo le vendí este activo a esta empresa. Mi política es recuperar esa ganancia por medio de la explotación de ese activo. Estamos hablando de operación o explotación de renta neta gravable, que es el 25%. Ah, bueno, en ese caso voy a usar el 25%. Pero puede ser el caso que su política es vender ese activo. La única forma de recuperar esos impuestos o esas ganancias es vendiéndolo. Ah, entonces regresemos a aquel caso y pongámosle 10% en vez de 25%, porque es la tarifa que va a tener efecto sobre la política que yo decida, ¿verdad? Entonces aquí en este caso yo ya no voy a tener el control sobre esa empresa. Se me convierte a mí en un activo y al no tener el control sobre el activo, las ventas o ganancias de activo se van dentro de la tarifa de ganancias de capital, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es lo que ocurre? Pues yo tendría que llegar a hacer el proceso de desconciliación. Es decir, yo ya no voy a seguir haciendo esta hoja de trabajo, pero puede que me pidan revisar la conciliación de impuestos, los impuestos diferidos, o puede ser que el auditor que le revisa ahora el registro, ¿por qué no consolida? ¿Dónde está la hoja de desconsolidación? Bueno, aquí está, ¿verdad? Y los ajustes que se generaron para desconsolidar son estos, ¿verdad? Al final me doy cuenta que lo que yo recibí
es 1,050,000 en efectivo. Me quedo con una inversión en acciones, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ir primero aquí a los ajustes, ¿verdad? Aquí tenemos ya los datos, los cálculos, ¿verdad? Entonces, pues lo que hacemos es desconsolidar, ¿verdad? Que aquí lo tenemos. Pues damos de baja el dinero, reconocemos la inversión en asociada, que tenemos el 30%, eliminamos los pasivos, eliminamos la participación no controladora, damos de baja a los activos, así como a los pasivos, y la diferencia, pues decíamos que nos queda una ganancia de 90,000. Y esa ganancia, pues, nos va a dar un impuesto. Pero ¿qué es lo que ocurre con esto? Que ya no son impuestos diferidos, sino que sería impuestos corrientes. ¿Por qué? Porque aquí yo no le puedo decir al SAR, mire, yo creo, eh, quiero que esta transacción se materialice dentro de 2 años, ¿verdad? ¿Cómo va a ser dentro de 2 años si usted ya vendió, ¿verdad? Si usted ya no tiene el activo, los impuestos se causan cuando se realiza. Pues ya aquí ya no hay para dónde, pues entonces no puede pedir más tiempo. Entonces ya en este caso, pues lo que hacemos no es un impuesto diferido, sino que un impuesto corriente, ¿verdad? Que como les decía, que es a un 10%, un gasto y un impuesto por pagar de 9,000 empiras. Entonces, así como pudimos ver cómo se construye la consolidación, podemos ver cómo se desconsolida. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ya ahora lo que tengo que ver es la norma de inversiones en asociadas. Y de aquí en adelante, pues aplicaría la norma de inversiones en asociadas y no todas las normas que comentamos al inicio, ¿verdad? Bien, y esta sería la presentación para el día de hoy, ¿verdad? Para que los archivos revisen, exploren y como le decía Gloria, esta presentación se está grabando también para luego con más tiempo, más paciencia, lo vean, ¿verdad? De mi parte, gracias por su tiempo. Muchas gracias, licenciado, por su información valiosa que nos proporcionó. Muchas gracias. Ahorita yo le voy a leer algunos comentarios que dejaron acá los colegas. Dice, acá tengo, bueno, algunos interrogantes. El Ignos, aquí consultaba el licenciado Ezequiel Madrid. Dice, hay dos casos de empresas inactivas que aún poseen activos legalmente a nombre de ellas, como terrenos, y toca consolidarlas aunque no estén activas. Bueno, a ver, bueno, creo que ya se desconectó. Sí, en ese caso, pues sí tienen que consolidar todos los estados financieros de todas las subsidiarias. Tal vez lo que le decía es si de repente no, en qué condiciones están las empresas, si no van a producir beneficios económicos en el futuro, pues no hace sentido estar preparando información financiera, consolidados y eso, ¿verdad? Ok, entonces Linda Paz dice, excelente, muchas gracias. También Carla Patricia Morales, muchas gracias. Nahum Flores, excelente presentación clara
entendible y gracias. Bueno, todos están contentos y así que les invitamos, ¿verdad? Para el 7 de agosto nosotros estamos con un diplomado de NIC, ¿verdad? Iniciamos el sábado 7, son 15 horas, se les va a extender diploma y también se les va a dar los materiales. Pues les esperamos, ahí está el link. También se los mandé al grupo de WhatsApp para que puedan inscribirse. Por grupo de 3 o más de 3 personas se les da un descuento especial. Gracias, así que muchas gracias a todos por participar. Gracias al licenciado Juan Carlos por su tiempo y dedicación. Buenas tardes. Muchas gracias, que estén bien. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por asistir.